Buenas tardes o buenas noches. No sé en qué concepto todavía horario podemos hablar. Vamos a empezar 5 minutos antes por transgredir un poquito la norma, ¿no? Bienvenidos a la Feria del Libro de San Fernando en su segunda jornada y al conversatorio que vamos a mantener con el escritor y cineasta David Trueba, autor de las novelas, y quiero recalcar lo de las novelas porque todavía, y lo hemos hablado en la comida, para mucha gente solo es el cineasta, pero tiene una obra literaria bastante amplia y de un nivel excelso. Tiene 6 novelas publicadas, 7 si contamos la juvenil, en Anagrama, Abierto toda la noche, del año 1995. Su primera película, La buena vida, es de 1996, o sea que empezó un año antes, incluso sacó la novela que era la primera película. Cuatro amigos, del 99, Saber perder, de 2008, que es Premio Nacional de la Crítica y uno de mis libros preferidos de él. Blitz, de 2015, Tierra de Campos, de 2017, otro de mis libros preferidos, y Queridos niños, de 2021. En Anagrama ha publicado los breves ensayos La tiranía sin tiranos y Ganarse la vida, así como el guión y el DVD de la película Madrid 1987. Todos estos libros que estamos hablando ahora mismo están en las distintas librerías de la Feria del Libro. Ha escrito también la novela juvenil El río baja sucio, que está publicado en Ciruela en el año 2019. Sus artículos se recogen en 4 libros publicados en distintas editoriales. Ha sacado también el cuaderno de rodaje y el guión de Vivir es fácil con los ojos cerrados. Tiene un libro muy interesante en Tusquets que se llama Diálogos de Salamina, que es un paseo por el cine y la literatura de la mano de Javier Cerca, ahora nuevo miembro de la Academia, ¿no? Y él hablando de eso, de la versión cinematográfica y de la novela. Y es el autor de otro curioso libro, Como quieras, cuando quieras, donde quieras, en la cocina, de Sergi Arola. Publicado en RBA. He querido recalcar lo de su obra literaria por lo que os he dicho. Para mucha gente, David Trueba todavía es el cineasta, pero no conocen esta amplia obra. No sé los libros que hay, pero me parece que puede haber citado 12 o 13 o 14. Si hablamos de sus películas, solo voy a citar algunas como director: Soldado de Salamina, La silla de Fernando, la maravillosa silla de Fernando, que fue de Jorge Sanz, esa serie también dividida en 3 tandas. Vivir es fácil con los ojos cerrados, Saben aquel, y bueno, recientemente la serie Sofía y la vida real, ¿no? Es lo último que se ha podido emitir en televisión. Pues puede ser. Sí. Y está preparando una serie, o está lista, que eso no hemos concretado, sobre el expresidente Felipe González. Sí. Es columnista del País desde hace 15 años. Y está aquí en San Fernando para hablar sobre su obra y sobre su vida también. Eso. David, bienvenido a San Fernando, muchísimas gracias y es un placer tenerte aquí, de verdad. Muchas gracias a vosotros por la invitación y a vosotros por venir, así que es un gusto estar aquí. Lo primero que quiero preguntarte es sobre tu reciente incursión en el teatro. El 24 de abril debutaste con tu obra Los guapos, con texto y dirección tuya, en el María Guerrero, con el Centro Nacional Dramático Nacional. ¿Qué has buscado con esta incursión en el teatro? ¿Te ha salido la historia que querías? Pues sí. En general, lo bueno de escribir es que no es como la vida, o sea, puedes controlar un poco lo que dejas fuera, lo que dejas dentro. Es decir, en la vida, en general, te tienes que comer todo lo que te sirven sin haberlo pedido, ¿no? En cambio, cuando escribes un poco, tú haces la carta. Es verdad que se cuelan, digamos, elementos que no contabas, pero bueno, tienes la autoridad final, ¿no? Esa es, y en el teatro. Yo quería hacer teatro desde hacía muchos años. Porque yo de joven había hecho muchísimo teatro en el colegio, en un sitio al que yo, bueno, no me voy a remontar a mi infancia, pero había hecho mucho y siempre quería escribir y me habían ofrecido en muchas ocasiones dirigir teatro. Pero yo siempre les decía que quería escribir también teatro, ¿no? Que la experiencia solo de dirigirlo, que me parecía muy interesante, pero que quería añadir esa... Y entonces eso he ido retrasando. Seguramente si hubiera aceptado las primeras cosas que me ofrecieron en teatro, pues habría dirigido hace 20 años o así, que
que me habían ofrecido cosas en el teatro español, en algún teatro importante, pero siempre era, no, quiero escribir la función, quiero escribir la obra, quiero escribir. Y entonces, hace unos años hice una película en Melilla, no lejos de aquí, que se llama Este lado del mundo, que es una de esas películas que hago yo, un poco como has contado la serie que fue de Jorge Sanson, cosas hechas un poco a lo guerrilla, un poco a lo salvaje, sin preguntar y pedir permiso en la industria. Y entonces trabajé ahí con 2 actores que aún no son muy conocidos, pero que lo serán en un futuro cercano, que se llaman Vito Sanz y Ana Alarcón. Y entonces ellos se interesaron porque ellos habían hecho bastante, sobre todo ella, bastante teatro. Entonces se interesaron por si yo tenía ganas de hacer teatro. Yo les dije, sí, llevo años queriendo hacer teatro y tal, ¿y por qué no lo haces? Una gran pregunta, ¿no? Y es muy raro contestar porque las cosas salen o no salen, te pones a ellas, pero a veces se atrancan. Y entonces les dije, no, pero... Y decidí escribir una obra para ellos 2. Y la he hecho con ellos 2. La hicimos en Madrid, ahora 7 semanas, ha estado en el María Guerrero y ahora a final en noviembre vamos a Gerona, luego vamos a Barcelona, que hacemos allí también toda temporada, y luego de enero a abril del año que viene hará un poco de recorrido por otras ciudades. No sé si va a llegar a Cádiz o si va a llegar a Sevilla o algún sitio de Andalucía, pero yo ya no controlo esas cosas y ya lo dejo en manos. Pero ha sido realmente una experiencia estupenda. La verdad que el teatro es más en este tiempo de tantos condicionantes tecnológicos y de tanta relación, digamos, a través de pantallas o a través de una comunicación lejana, el volver a subir a actores al escenario y tener al público allí delante es un efecto muy gratificante. Yo lo he disfrutado mucho. En realidad suelo disfrutar de casi todo, pero de esto también. Te iba a preguntar antes que me parece que eres una persona muy disfrutona, ya hablaremos. Sí, pero un poco por lo que decía antes, porque intento hacer la carta de lo que voy a consumir en mi vida antes de salir de casa, ¿no? Entonces intento no meterme en donde no quiero estar, ni conocer a quien no quiero conocer, y si alguien no me da buena espina ni me acerco. O sea que no soy en ese sentido ambicioso, ¿no? Me he perdido seguramente algunas cosas en la vida por prudencia y por falta de ganas de complicármela, ¿no? Uh-huh. Pero al mismo tiempo también he ganado muchísimas cosas viviendo, digamos, un poco en la parte trasera, digamos, del escaparate. O sea, no estando ahí al juego ese constante, ¿no? del exhibicionismo. Muchas veces me preguntan a la gente por qué no tengo redes sociales y siempre les contesto lo mismo, que porque soy una persona muy bien educada. Y no sé, porque detecté muy rápido que las redes sociales consistían en hacerte propaganda a ti mismo todo el rato, ¿no? Decir lo bueno que eres, colgar la foto de lo guapo que has salido, colgar si alguien te hace una crítica buena o si alguien hace un comentario bueno sobre ti, expandirlo por el mundo. Y a mí mi madre me enseñó que de uno debía hablar bien los demás, ¿no? No debía hablar uno mismo bien. Entonces no me dedico tampoco a la propaganda de mí mismo, con lo cual mi vida es súper placentera, porque me dedico casi solo a cosas que me gustan. Vengo aquí, por ejemplo, y me da mucho gusto estar aquí, hablar con la gente, hablar directamente, no hacer una retransmisión vía satélite de nada mío, ¿no? Sino estamos aquí, pues que somos 50, 60, perfecto, un número maravilloso. Tienes varios oficios, escritor, cineasta, periodista, de hecho todos son ramas de la comunicación. Aunque hoy, estando en la Feria del Libro de San Fernando, vamos a centrarnos un poquito más en tu faceta literaria. Te tomas tu tiempo, y lo hemos comentado antes en la comida, para escribir tus novelas. De hecho, entre algunas han pasado 9 años de tiempo. ¿Por qué este tiempo tan espaciado entre una y otra? Pues porque, bueno, yo creo que todo necesita su tiempo de cocción, ¿no? Para cocinar algo, ¿no? La gente tiene también demasiada urgencia. La vida es larga y da tiempo a hacerlo todo. No sé por qué la gente está tan ansiosa. De hecho, me sorprende mucho que vivimos en un tiempo en el que la gente vive, yo qué sé, no sé exacta científicamente cuánto calculan, pero en torno a 20 años más que nuestros abuelos. Y sin embargo, está todo el mundo diciendo que no tiene tiempo para nada. Digo, pues será que no lo estáis usando correctamente, ¿no? Yo creo que un libro tiene que tener un cierto... Hay veces
que todo surge muy rápido y que todo es muy fluido, pero la mayoría de las veces, o por lo menos a mis libros, les ha venido bien lo que yo llamo el castigo del cajón, que es un castigo por el cual permanecen en un cajón en torno a casi un año entre alguno de los procesos, pero en general cuando están ya redactados completamente. Y entonces ahí sufren ese castigo del cajón, que es un castigo que todo libro merece, ¿no? Porque hay muchos, como veis, en una feria como estas. Entonces, ese periodo en el que piensas si lo que estás haciendo te convence del todo, qué cambiarías, si merece la pena, etcétera, etcétera, creo que es bueno, ¿no? No digo que todo el mundo lo deba hacer, pero que me sorprende a veces las producciones tan inmediatas, ¿no? De nuevos libros. Todo necesita un tiempo de reflexión, sobre todo porque en un libro vuelcas una visión de muchas cosas, ¿no? Y tienes que... Mira, una cosa, por ejemplo, muy habitual es... Yo escribo siempre cosas, o casi siempre cosas contemporáneas, ¿no? Que es una cosa mucho más difícil de hacer que elementos históricos, porque la historia ya no se mueve, ¿no? Es decir, si yo escribiera sobre Napoleón o sobre las guerras carlistas, pues seguramente tengo la posibilidad o tenemos la posibilidad de encontrarlas, digamos, detenidas en el tiempo y poder estudiar sobre ellas. Pero cuando escribes sobre el tiempo contemporáneo, sobre nuestro tiempo, las cosas están en constante flujo y en constante movimiento. Entonces es muy importante, cuando escribes de ellas, tener una perspectiva, intentar tener una perspectiva suficientemente filtrada que permita que ese libro siga siendo legible 25 años después, ¿no? Ya no te digo si alguien te leyera 100 años después, pero aquí estamos sentados, no sé qué libros has traído, pero Saber perder, pues es del 2008. ¿Cuántos años hace del 2008 aquí? Pues ya va para 16, ¿no? O no sé, y eso solo lo da también una cierta pausa, un cierto también intentar entender los elementos. Me acuerdo que cuando escribí Saber perder, mira, me recuerdas, al traerlos aquí me recuerdas el proceso. Cuando escribí Saber perder era un libro sobre la crisis escrito antes de la crisis. La crisis estalló en el año 2008, 2007, 2008, y yo ya estaba publicando el libro en el 2008. Lo había empezado en un tiempo que todos recordaréis que digamos, el eslogan del tiempo era España va bien. Sí. Y yo paseaba y veía a la gente y yo decía, España no va bien, ¿no? Y esto no sé cómo va a acabar, pero no va a acabar bien. Aquí hay una mentira, digamos, en la apariencia, ¿no? Y entonces ese espaciamiento del tiempo permite que el libro, cuando estallara la crisis, tuviera sentido, ¿no? O, por ejemplo, hace unos años escribí este último libro que has hablado, Queridos niños, y ahora constantemente veo empezar a surgir personajes que salen de ese libro, ¿no? Y que no eran tan habituales en España. Estos últimos como candidatos o lo que puedan llamarse, no sé qué nombre se les puede dar, como políticos espontáneos que vienen de la asesoría o que vienen del periodismo, así un poco entre corrupto y un poco sucio. Entonces estos personajes no eran comunes en la España que yo estaba cuando empecé a escribir ese libro, pero sin embargo ya eran personajes que aparecían en la política norteamericana, en la política británica. Entonces era interesante empezar a trabajar sobre la llegada de eso a España, porque iba a llegar de una manera natural. Entonces, no es que te adelantes, porque uno no es un visionario, yo por lo menos no soy un visionario, pero sí permitir ese espacio de que tu libro despegue y que no se quede en una cosa coyuntural, en una cosa de nuestros días y ya está, ¿no? Tu hermano Fernando asegura que tienes una mirada muy compleja. Tú, en cambio, te consideras, lo he sacado entrecomillado, simple pero con curiosidad y no muy ambicioso, como antes has dicho. ¿Hay que observarse con humor, David? ¿Hay que, perdón? ¿Observarse con humor? A uno mismo, a uno mismo. Sí, el humor es importante para todos, sobre todo. Tu obra está muy presente. Sobre todo, sí, en mi obra y en mi vida. También. Es un mecanismo de supervivencia, como otro cualquiera. Hay gente que tiene una formación física muy potente y eso le ayuda a lo mejor también a sobrellevar las cargas de la vida, porque corren por la mañana o van al gimnasio y entonces eso les genera una especie de euforia feronómica y tal que les distrae. En mi caso más bien suele ser el humor, o sea, no digo que no me gustaría tener un mejor cuerpo, ¿no?, que el que tengo, pero con el que tengo
Iba a decir que no me ha ido mal, pero quiero decir que tampoco lo necesito para muchas cosas más. Cuando tengo algo pesado que llevar, siempre hay algún amigo que me lo sube. Y si no, alguna de mis parejas, que siempre han sido mujeres muy fuertes, ¿no? Pero me han gustado mujeres fuertes porque muchas veces no puedo ni abrir los botes de mermelada y me los abren ellas. O sea, mi mirada no es que sea simple, lo que pasa es que sí que soy curioso, a mí me interesa todo, me interesa la gente, me interesa la vida, y a mi hermano Fernando siempre le llama la atención que de pronto no sé, hablamos de algo y digo, y me dice, ¿cómo sabes eso? ¿Cómo te has enterado de eso? Y digo, porque no suelo tener filtros, o sea, estoy aquí y veo a la gente y hablo con ellas, la gente me habla, me cuentan sus historias y soy curioso, me interesa. Y de hecho, cuando me preguntan en las escuelas, por ejemplo, de cine o de literatura, cuál es el camino por el que se puede llegar o por el camino que puedes hacer, siempre les digo lo mismo, digo, ¿eres curioso? ¿Te interesa la gente? Si no eres curioso, no te dediques a esto. Dedícate a otra cosa. A ti te viene de manera innata. Desde pequeño contabas siempre que observabas cuando ibas con tu madre al mercado, escuchabas las noticias en la radio y luego lo comentabas con tus hermanos, ¿no? Quiere decir que eres curioso innato. Sí, sí, puede ser. No lo sé cómo era antes de nacer, pero es posible. O sea, lo que sí ocurrió fue que como no fui al colegio que siempre lo he contado muchas veces, no fui al colegio tan temprano como era la costumbre entonces, porque era el pequeño de 8 y mi madre me retuvo un poco más en casa para disfrutarme, yo creo, y para disfrutar también de no digamos, quedarse sola en casa después de tantos y tantos hijos, desde los 18 años teniendo hijos, ¿no? Entonces, cuando me tocó ir, pues ella, yo creo que tuvo ese rasgo de valentía de decir, bueno, venga, nos vamos, ya volveremos mañana, y estuvimos 3 años sin ir al colegio. Entonces eso me dio, digamos, la posibilidad de hacer una vida de niño fuera un poco de las obligaciones escolares. Entonces eso es maravilloso. Yo creo que los niños, claro, el problema que tienen ahora es que están muy solos los niños, las familias son muy cortas, son muy pequeñas, ¿no? Los padres trabajan todos, entonces ya no se puede, digamos, tener esa vida ideal, pero lo normal sería que un niño no se escolarizara hasta los 6 o los 7 años, ¿no? Que ahora van a la guardería. Pero que tuviera esa socialización. Claro, es que no es lo mismo vivir en una casa con 7 hermanos que vivir en una casa solo. Un niño solo hasta los 7 años es un monstruo, ¿no? Es un monstruo de egoísmo pero un niño que no tiene un solo juguete que sea suyo, que no tiene una sola prenda de ropa que sea suya, que tiene que estar eligiendo las lentejas con su madre, pues creo que es una buena socialización, seguramente mejor que estar en una guardería ahí, que vamos, no sé, bueno, sí, hay siempre una estimulación de, los colores, las letras, pero es que todo eso el niño se va a enterar tarde o temprano, de que existe el amarillo y de que la letra P con la A es pa, es que no creo que haya que correr, ¿no? Sí, sí. De hecho, los grandes pedagogos dicen que lo que me pasó a mí está muy bien pensado. Ajá. O sea, que si lo dicen los pedagogos tendrán razón, no es porque yo haya salido bien. Pero sí, curioso soy. Y luego, por ejemplo, otra cosa que también llama la atención a mis hermanos es que suelo ser cordial incluso con los que no piensan como yo. Que eso es una cosa ahora mismo muy, muy sorprendente. Sí. Y es un rasgo también de la negociación infantil. David, no la tengo apuntado aquí, pero siempre he tenido la curiosidad de qué pasó en vuestra casa para que salieran, bueno, tu hermano Fernando, tú. ¿Qué pasó? No, los importantes no los conocéis. Bueno, seguro. Mi hermano mayor también. Sí, el hermano mayor fue el que abrió mucho la beta en mi casa, porque mis padres no tenían estudios, mis padres habían llegado a Madrid después de la guerra, cada uno con un trauma distinto, y entonces se conocieron en una casa de huéspedes en la que mi madre era criada de su propia madre, porque tenía una casa de huéspedes, y mi padre era un inquilino de la casa de huéspedes. Entonces fue una bonita historia de amor. Y entonces sí que ellos, al no tener estudios, pero sí tenían yo creo muchas intuiciones, ¿no? Mis padres eran personas siendo muy distintas y tenían muchas cosas que yo creo que nos ayudaron a ser las personas que somos. Pero definitivamente mi hermano mayor, que fue médico muy, muy temprano, además muy precoz, y una persona muy inteligente, fue precoz en todo,
abrió mucho la beta, porque fue el que introdujo, por ejemplo, los libros en casa. No había libros, ¿no? Mis padres no leían. Mi madre, de hecho, le costaba mucho escribir, o sea, tenía dificultades para leer y escribir, aunque luego acabó siendo una gran lectora y una mujer muy, muy interesante. Mi padre no leía más que el periódico, ¿no? Por las tardes, por las noches, pero cosa que no está mal tampoco, ¿no? Ahora hay mucha gente que ni siquiera lee el periódico, o sea que mi padre no... Pero tuvieron mi segundo hermano se hizo escultor, profesor de dibujo en un instituto para sobrevivir. O sea, es decir, que cuando ya llegó Fernando, ya, digamos, la familia... Sí, María Dolores Pradera, que era muy maja y me había conocido... Ella muy mayor y tal, pero nos hicimos muy amigos, siempre me decía, ¿qué os daba de desayunar tu madre? ¿Qué os daba de desayunar tu madre? Y un día mi madre, que era muy fan de María Dolores cuando yo era niño, la llevé a un concierto de La Pradera y las presenté. Y entonces La Pradera me dijo, pero David, ¿cómo se puede tener una madre tan joven? ¿No? Y entonces dijo, ahora que conozco a tu madre entiendo mejor toda tu familia. Yo creo que si hubierais conocido a mi madre entenderíais a mis hermanos mejor y a mi familia mejor que viéndome a mí, ¿no? Ya. Digo mi madre porque mi padre era más particular, o sea, no era tan fácil... Bueno, no, era también una persona muy brillante, ¿no? A su manera. Lo que pasa es que era más energúmeno. Bueno, zamorano... No, era de Valladolid, era de Tierra de Campos. Tierra de Campos. Cerca de Zamora, pero... Sí, pero no es la comarca. No. Tus personajes, iba a preguntarte, están muy bien trabajados, son muy humanos, quizá por esa capacidad de observación que tienes, ¿no? Trazas también muy bien los ambientes. De hecho, eres una persona muy apegada a los lugares. El barrio del Estrecho, Almería, con tu no, película. Pero los lugares los traen las historias. O sea, soy más apegado a los personajes que a los lugares. El barrio de Estrecho, evidentemente, ha sido un barrio importantísimo en mi vida porque crecí allí, es un barrio obrero en Madrid, muy... Pero ahora ya hace 25 años que vivo en otro barrio obrero de Madrid que se llama Canillejas y también estoy muy apegado a ese barrio. Entonces, qué barrio que no conocí cuando era pequeño. Entonces, pero o sea, trato de estudiar a fondo los personajes que coloco en mis libros y que sean personajes y sus oficios, a ser posible, que no estén escritos desde el desconocimiento, desde el arquetipo, sino que te introduzcas dentro con todas las contradicciones que tienen, ¿no? Y trates de entender esos oficios incluso en personajes que puedes hasta no despreciar, pero ser lo contrario a lo que yo soy o a lo que yo pienso. Y me gusta mucho escribirlos. Me gusta incluso a veces más escribir personas que no son como yo que personas que son como yo, ¿no? Así aprendes más, ¿no? Sí, claro, obviamente. Te tienes que interesar por los demás, ¿no? ¿Por qué es así, no? ¿Por qué alguien es así o llega a ser así? En Queridos Niños, por ejemplo, a mí me gustaba llamarlo una autobiografía del rencor, ¿no? A mí me parece que en la sociedad contemporánea hay mucho rencor y no entiendo muy bien de dónde y por qué. Por ejemplo, cuando se estudia el fenómeno de Donald Trump en Estados Unidos, mucha gente entiende que hay un voto del rencor, que es un voto no a favor de él, sino en contra de otros a los que Trump perturba mucho. En este caso puede ser el establishment o en su momento era Hillary Clinton y un poco el mundo de Washington, de la política profesional. Entonces a Trump lo votaba mucha gente pobre, mucha gente de clase media-baja norteamericana que decía este les va a molestar más que vote a este. Y este es un voto que luego se ha expandido por el mundo entero y lo hay en todos los países. Ahora es un voto como de autodestrucción, ¿no? Es decir, voy a meter dentro del Parlamento algo que los autodestruya. Es un poco como casi una forma de terrorismo democrático, ¿no? Y tiene gracia, ¿no? Y eso parte del rencor siempre. Y entonces el rencor es el que te lleva a no votar a una opción porque te parece la menos mala o la que más está de acuerdo contigo, sino votar a una opción que lo que crees es que reventará, ¿no? Reventará todo y tal. Y cosa errónea, porque cuando te revientan, lo que te revientan es la sanidad pública, te revientan los colegios, te revientan el transporte, te revientan las ayudas a los enfermos, a la gente desfavorecida. Entonces no revientan nunca lo que tienen que reventar, porque todo eso, aquí ya lo hemos vivido, todas esas cosas de la casta y de no sé qué, eso dura 3/4 de hora. Luego lo primero que hace todo el mundo es colocarse lo mejor que puede, pero no solo los políticos, todos los demás, ¿no? Entonces, no sé. Eso, en
en el fondo a mí me gustan mucho esos jugadores. Yo he conocido a varios jugadores, o he sabido de varios jugadores, que toda su infancia y su juventud ha sido pues, ser del Barça o ser del Real Madrid. Y luego han acabado jugando en el equipo contrario a sus pasiones, ¿no? Y en el fondo me parece que está muy bien. Y cuando les llaman, nadie se rasga las vestiduras. ¿Qué hace jugando en el Real Madrid no sé quién que era del Barça? ¿O qué hace en el Barça no sé quién que era del Madrid? Y todo el mundo entiende que es normal. Le han llamado y es un profesional, ¿no? Entonces, sí, ese rencor. Entonces, esa autobiografía del rencor de Queridos Niños me gustaba mucho investigarla. ¿De dónde sale? ¿Cómo es esa gente? ¿Cómo se crean? Y cuál es su entorno. Y su entorno físico, donde viven, donde desarrollan su vida, me interesa mucho. Y si puedo, me desplazo al lugar y lo he hecho en películas, lo he hecho en libros. No sé, la documentación esa es muy bonita de hacer. Tus 6 novelas, iba a decir de adultos, pero que parece otro género, ¿no? Tus 6 novelas están publicadas en Anagrama. ¿Por qué esta fidelidad a esta editorial en estos tiempos líquidos, ¿no? Porque seguro que habrás tenido alguna tentación o te habrán... Sí, te ofrecen, sí, siempre te ofrecen. Las editoriales son potentes, sobre todo que hay editoriales también con mucho dinero, ¿no? Y que tienen pues premios prestigiosos y entonces te tocan un poco para... Pero tampoco para mí el dinero ha sido una clave de movimiento. O sea, es decir, no es que lo desprecie, me ha importado, ha tenido su importancia, pero no he solido hacer muchos movimientos en función de unos pingües beneficios, porque siempre he tenido la teoría de que ya empiezo a encontrar gente que la tiene también, que la cantidad de dinero que una persona puede ganar es una. Y que lo que puede hacer es ganarlo a plazos o todo de golpe. Y en general suele ser mejor irlo ganando a pequeños plazos, ¿no? Porque tenemos una cierta tendencia a despilfarrar, ¿no? Entonces yo no sé, ¿no? No, en Anagrama publiqué mi primera novela, en Anagrama me he sentido bien hasta ahora, Anagrama no es especial, está aquí también Marina, que ha publicado algunos libros en Anagrama y sabe perfectamente que no es la editorial que mejor paga de España, pero tiene otras virtudes y quizá esas otras virtudes que tiene a mí me atraían como escritor más que a lo mejor ganar un poco más de dinero, que al final si tu libro se vende lo vas a ganar y no tienes por qué correr y tampoco tengo vicios caros, mis vicios son súper baratos, son cosas muy, muy, muy... De hecho, tengo vicios, podría llamarse vicios o prejuicios hacia las cosas que valen demasiado. O sea, no sé si los psicólogos lo tienen identificado, pero es como una especie de complejo de clase por el cual, por ejemplo, no me gusta un coche si es muy caro, o no me gusta un restaurante si es muy caro, no me gusta un barrio si la gente que vive ahí tiene demasiado poder adquisitivo. Por eso, incluso cuando he tenido dinero, siempre he vivido en barrios pobres, por ejemplo, ¿no? En barrios pobres, bueno, tampoco he vivido en Calcuta, ¿no? Pero quiero decir, dentro de tu ciudad, barrios humildes, donde los panaderos te conocen, la gente de la ferretería aprecia que vayas, donde no hay nunca una franquicia, por ejemplo. O sea, vivir en un sitio donde no hay un solo restaurante franquicia es una de las maravillas más grandes de la humanidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese sentido no podría vivir en ciertas zonas, ¿no? Cuando he vivido, por ejemplo, cuando voy en Barcelona, vivo en el barrio más bonito de Barcelona, que es la Barceloneta, que es un barrio que si no fuera porque tiene una parte importante de turistas, pero todo lo demás de ese barrio es estupendo, porque es gente muy amable. Entonces tengo esa especie de desviación psicológica que me hace la vida muy, muy fácil, porque entre una cosa de 300 euros y la misma de 20, cojo la de 20, pero porque me gusta más. Ya sé que es mejor la de 300 casi siempre, pero no siempre, ¿eh? Y no estoy en contra de los restaurantes estos de estrella Michelin, pero prefiero que me inviten. O sea, es decir, suelo ir cuando amigos que me invitan, pero no me sale a mí ir. Es como... Prefiero ir al mercado y comprar un pescado y prepararlo en casa a que me lo deconstruyan, ¿no? Sí. Tenemos un amigo en común, Pepe Melero, ¿Sí? bibliófilo aragonés, que ha salido además en alguna película, en alguna serie tuya, que me ha mandado una pregunta para ti. Ostras, qué bonito. Has entrevistado a Billy Wilder, Dios para tu hermano Fernando, y a Woody Allen recientemente. Recuerdo que ese viernes estaba yo pegado a la tele viéndote a ti y viendo a Woody Allen. Vamos. ¿Cuál de los dos te ha dejado mayor huella y cuál de los dos ha influido más en ti?
Me pregunta Pepe Muy buena Menero. pregunta. Bueno, voy a hacer una corrección. A Billy Wilder no le entrevisté. A Billy Wilder lo que ocurrió fue que fui a verle y pasamos 2 o 3 horas juntos y comimos juntos en Los Ángeles, pero fue por una cosa de una... La cuento muy brevemente. Sí, claro que sí, por favor. Es un... O sea, mi hermano Fernando había conocido a Billy Wilder y se habían caído muy bien. Y en la época... Un poco, sí, en torno a Belle Époque, cuando hace la dedicatoria, no, un poco antes de Belle Époque, porque Belle Époque ganó el Oscar en el 94. Entonces, en el año 92, yo me fui a estudiar a Los Ángeles y mi hermano Fernando le dijo a una escuela de Los Ángeles de guión, y mi hermano Fernando hablaba de tanto en tanto con Billy Wilder y le dijo, va a ir mi hermano pequeño a estudiar a Los Ángeles, y entonces Billy Wilder le dijo, ay, que me llame y que venga a verme. Y entonces mi hermano Fernando me dio el teléfono de Billy Wilder y me dijo, llámale. Yo soy muy tímido, ya lo he dicho al empezar, que no, en general no me suelo meter en problemas y pensé, ¿cómo voy yo a llamar a Billy Wilder y a molestar a un señor? ¿No? Jamás en mi vida, no. Y no le llamaba y nunca le llamaba. Y entonces mi hermano me llamaba de vez en cuando, ¿has llamado a Billy Wilder ya? Y tal. Y, ¿qué dices, Fernando? ¿Pero cómo voy a llamar a Billy Wilder? Tú estás loco. Que sí, que llámale, que me dijo que le hacía ilusión conocerte y tal, y no sé. Entonces, finalmente, cuando estaba yo ya en el mes de enero o febrero del curso y tal, o sea, que me quedaba ya poco para volverme a España en junio, agosto, un día me llama Fernando y me dice, ¿no has llamado a Billy Wilder? He hablado el otro día con él y me dice, oye, tu hermano finalmente no ha venido a Los Ángeles. Y le dijo, sí, lleva ahí desde el mes de agosto. ¿Cómo? Estamos en febrero, vive aquí en agosto y no me ha llamado. Claro, los jóvenes no quieren saber nada de los viejos. Yo ya no significo nada, ya no pinto nada, ya lo entiendo por qué me llama. Y entonces me dice Fernando, oye, llámale porque se va a deprimir, o sea, le estás como hundiendo. Y entonces yo dije, no, nada más lejos de mi intención que deprimirle. Entonces le llamé desde la escuela, de la cabina de teléfonos, y recuerdo perfectamente, porque era muy emocionante. Ahora lo cuentas como si pasara todos los días, pero yo ahora mismo no tengo una persona, a lo mejor en el cine, a la que admire tanto, ¿no? Y que además ya sea tan mayor, porque a lo mejor puedo admirar a gente, pero decir, bueno, ya habrá tiempo, si la vida nos cruza, pero en ese caso era como muy... Entonces le llamé y recuerdo perfectamente que el teléfono hizo como ring, ¿sí? ¿Tal, no? Hello. Y entonces le dije, hola, tal, mira, soy... Ah, hombre, pensé que nunca me ibas a llamar y tal, y no sé qué, ¿por qué no vienes a verme? ¿Qué haces ahora? Y yo iba a entrar a clase y le dije, nada. Me dijo, ¿quieres venir ahora? Y digo, vale, encantado. Y digo, apunta la dirección. Tal, me dio una dirección y fui. Y entonces era su despacho en Beverly Hills, ahí en Rodeo Drive y tal, en una calle que se llamaba Doheny. Y entonces nada, subí a su despacho, estaba en una segunda planta, muy pegado a la calle. Y era un hombre alto, grande, casi más de 1,90 m, con acento, todavía un acento fuerte. A mí me gusta la gente que habla en otros idiomas, pero con acento. Y yo, de hecho, cuando hablo en otros idiomas, me gusta que se note que no eres de allí. O sea, siempre me molesta un poco el fingimiento ese de, oh, indeed. Y entonces hablaba así fuerte. Y nos sentamos a charlar y estuvimos como 2 horas hablando y me pareció un señor de una inteligencia, de una rapidez mental. Tenía muchísima curiosidad por lo que yo hacía, por lo que yo quería hacer, por las películas que se hacían en España, etc. O sea, que no era un hombre que estaba ahí pomposamente hablando de su pasado y tal. Pero yo, claro, yo sí tenía ganas de hablar del pasado y de sus películas. Entonces yo todo el rato pues le contestaba amablemente a lo que él me preguntaba, pero yo, bueno, pero cuando hiciste el apartamento y tal, y entonces, ¿te acuerdas del apartamento? Pero no, pero ¿tú qué quieres hacer? ¿Qué películas te gustarían? Y tal. Y fue muy importante, o sea, fue un día muy, muy feliz en mi vida. Lo de Woody Allen fue distinto. Yo a Woody Allen ya le había ido una vez a conocer en una entrevista a París y esta vez me pidieron simplemente si quería ir a Nueva York y hacer una entrevista de 40 minutos que concedían con él. Y dije que sí, él estuvo encantador conmigo, de verdad. No tenía por qué tampoco, pero vamos, es una persona yo creo bastante afable en el trato y se lo pasó muy bien con la entrevista y de hecho me hizo mucha ilusión que por la tarde llamaron a la productora, la productora de Billy Wilder, de Woody Allen, para decirle que hacía mucho tiempo que no había tenido una conversación con una persona tan inteligente. Y eso lo considero ya entre las personas, digamos, como más
o las mejores críticas que he tenido en mi vida, pero bueno, no es más que un comentario, ¿no? Pero fue muy amable conmigo. Pero quizá el encuentro con Billy Wilder tuvo un poco más de resonancia, aunque quizá en mi vida es posible que hayan sido más importantes las películas de Woody Allen y el humor de Woody Allen, una cierta manera de estar en el mundo de ese personaje que él inventó y sus libros y tal, que a lo mejor Billy Wilder, aunque mi película favorita sigue siendo El apartamento, ¿no? Yo veo en tu obra literaria y en tus películas mucho de Woody Allen, la verdad, no sé, siempre. O algo, vaya. Woody Allen ha sido una persona que durante muchos años ha tenido como la dedicación de hacer humor, especialmente en los libros. Yo nunca he hecho humor, o sea, humor puro. O sea, yo siempre he hecho que el humor salga de historias realistas, historias verdaderas. Yo nunca he tenido la tentación de hacer humor por el humor, ¿no? O sea, salir y hacer una comedia o hacer un libro de risa o hacer un tal. No, siempre más bien han sido cosas donde estaban mezcladas los tonos. En eso sí hemos sido más distintos, ¿no? Aunque él también ha hecho películas que no eran comedias, pero quizá han sido las menos interesantes, ¿no?, de su carrera. Yo distingo, David, a lo mejor estoy muy equivocado, en tus películas, sobre todo en tus series, las que te apetece hacer, las que creo yo que te... Eso es un error de apreciación. Sí, y las alimenticias, las que... No, es un error. Esto te lo he contestado tan rápido porque hace años mi hija vino a casa un día y porque se lo había dicho un profesor suyo. Le dijo, tengo un profesor que es muy fan tuyo, papá, pero me ha dicho, dice, a mí las películas que me gustan de tu padre son las que se nota que son suyas y me gustan menos las que son encargos. Y yo le dije, no, dile a tu profesor que yo no hago encargos. Yo no he hecho nada que no quisiera hacer. Lo que pasa es que dentro de mí hay más personalidades de lo que la gente cree. Y entonces es normal que a una persona como eres tú, que ha visto o ha leído muchas cosas que he hecho yo, o a un profesor como era el de mi hija, que estaba como muy atento a mi carrera, le gusten a ellos unas más que otras, pero porque forman parte como de... Es como si yo a una persona dijera, pues de esta persona me gusta mucho cuando habla de toros, pero en cambio no me interesa cuando habla de política. Entonces, pero esa persona habla de toros y habla de política y habla con la misma, a lo mejor, pasión. Entonces, en mi caso, de verdad te lo digo, me encantaría poder decir que las películas mías que son malas no son mías, pero es que son todas mías, todas soy responsable, de todas soy el culpable y todas surgieron de un accidente, digamos, de por qué quería hacer eso en ese momento. O sea, que no hay, de verdad no hay en absoluto incluso ninguna la distancia. De Eugenio le diste la vuelta, ¿no? Porque querías Eugenio me ofrecieron un guión que era espantoso, espantoso integralmente. Y dije que no. Y entonces luego me insistieron muchísimo en que les gustaría que yo la hiciera. Y entonces empecé a interesarme por el personaje y descubrí, había visto un documental y descubrí que toda una parte de lo que se cuenta de Eugenio es mentira. Y que, por ejemplo, ni murió como murió, ni tuvo la última vida que tuvo, todo es mentira a partir del momento de hacerse famoso. Entonces yo dije, yo soy incapaz de hacer una película sobre un personaje real poniendo como si fueran verdad todas estas mentiras que han quedado como mentiras que todo el mundo considera verdad. Y entonces no lo puedo hacer. Digo, la única película que podría hacer es si acabara el día en que se hace famoso. Y entonces dije, porque hasta ahí todo puede ser cierto. Y entonces me dijeron que, para mi sorpresa, me dijeron que sí. Y entonces transformé la película completamente. Es una película, vamos, tan mía como las demás. Porque la escribí desde cero. Obviamente estaba basada en un personaje real, pero también Vivir es fácil partía de una anécdota real de un profesor que vivía en Cartagena, Juan Carrión, que había ido a conocer a John Lennon. O sea, Soldados de Salamina también parte de una novela de otro escritor. O sea, ha hecho muchas cosas que parten de elementos reales, ¿no? Eso no quita que las películas sean personalísimas, ¿no? No me gustaría terminar... ¿Y los libros? Los libros también, ¿no? Los libros son todos míos. O sea, ninguno me los ha escrito alguien, ni he tenido luego que avergonzarme de lo que han hecho. No tienes ningún gabinete. No tengo gabinete consultivo, ni... Son míos, o sea, soy el culpable de todo lo que me ha pasado, salvo de los accidentes vitales, ¿no? Como que también, seguramente, en parte. O sea, de las cosas, digamos, que no tienes intervención, pero en general, de casi todas las cosas
uno tiene una parte de responsabilidad. De hecho, creo que uno de los elementos que falta en la sociedad ahora mismo española es que la gente sea responsable, ¿no? O sea, es decir, la gente quiere, o sea, se queja de los demás, pero no asume ninguna responsabilidad en lo que pasa, ¿no? Y, por ejemplo, en el mundo de la política, que tanto nos perturba, ¿no? Yo llamé a mi última novela Queridos Niños porque creo que son más culpables los votantes que los políticos de lo que nos pasa. No eximo a los políticos de muchísimos de los problemas que tenemos, pero en el fondo ellos son instrumentos de nuestros deseos y por lo tanto hacen sus ofertas para seducirnos. Son como cuando tú vas a una cita en la que te vas a reunir con una persona que te gusta, a la que quieres gustar, ¿no? Lo que haces, obviamente, es desplegar todos aquellos valores, o desplegar, sí, como un pavo real, desplegar todos esos valores que consideras que pueden seducir a esa persona. Pues los políticos hacen exactamente lo mismo. No conozco a ningún político que diga voy a decir cosas para molestar a los que me van a votar. No. Dicen voy a decir cosas para gustar a los que me quieren votar. Entonces les dicen voy a echar a todos los inmigrantes. ¡Bien! ¿No? O voy a meter en la cárcel a los pederastas. Bien, menos si son de la iglesia que no hemos metido a ninguno. ¿No? Y por supuesto a los inmigrantes cuando tienen dinero y compran un piso tampoco los echamos, al revés. Les damos la nacionalidad ipso facto, ¿no? Esas mentiras se las creen los queridos niños y así nos va. Y son seducidos por esas mentiras. ¿Cuánto mejor nos iría si no fueran tan fácilmente seducibles por estas cosas, ¿no? Les costara más. Sí, sí. Y pues un poco ese es el reto, la responsabilidad. Entonces, yo creo que una cosa muy importante de una persona que hace cosas públicas, como al final no dejan de ser novelas, artículos, películas, es la responsabilidad. Uno no garantiza que estén bien. Yo nunca he garantizado. A mí, una vez me acuerdo, fui a un programa de radio con Xavier Sardá cuando hacía aquel programa del señor Casamayor y yo estaba estrenando mi primera película. Y entonces me dijo Javier Sardá, vamos a hacer una cosa, David, que es que vamos a imaginar que esto es una calle de Madrid y hay un cine y en el cine tú tienes que convencer a la gente para que entre a ver tu película. Y le dije, yo eso no lo sé hacer. Y me dijo, hombre, pero tendrás que vender lo que haces. Digo, no lo sé hacer. No lo sé hacer, yo no sé venderme. Yo hago lo que hago y se han ido sumando gente a lo largo del tiempo, pero yo no le he vendido a nadie ninguna burra. Yo a nadie le he dicho, compre mi libro, le prometo que no se aburrirá. No lo sé, a lo mejor no le gusta. O sea que siempre le he dicho, hay libros buenísimos en el mundo, compre otros, esté tranquilo, yo no voy a intentar seguir sobreviviendo aunque usted no me lea. O sea, no es obligatorio, nada. Entonces no sé venderme. No es muy habitual eso, David. No, pero es que no sé hacerlo, ¿no? Siempre me gustaría ser como Santiago Segura, que va con camisetas con los títulos de sus películas. Yo tengo camisetas de todas mis películas, porque las hacen para los eléctricos como regalo para el equipo en los últimos días de rodaje. Pero nunca me las pongo en público. Fíjate hasta qué punto llega mi timidez también en eso. O sea, yo no podría venir aquí con una camiseta de saber aquel o de que la tengo en casa, pero siempre llevaré un jersey encima, ¿no? No sé por qué. Tendré muchos complejos, ¿no? O no sé. Pero no soy buen vendedor de mí mismo. A mí me da vergüenza vender. O sea, me parece la cosa peor. Que no estés en redes sociales ya es un claro síntoma, ¿no? No sé hacerlo. O sea, la gente... Además, me ha ido muy bien así. Si me hubiera ido muy mal, claro, tendría que ir a lo mejor detrás. Pero me ha ido muy bien. O sea, la gente se ha acercado con muchísimo cariño, te han leído. Seguro que unos libros les han gustado más que otros, seguro que unas películas les han gustado más que otras. Pero creo que en todas hay algo de mí que dejo ahí como si fuera cuando cuando revisas el álbum de fotos de casa de tu madre, hay siempre una foto de cuando tienes 13 años que romperías. Sí. De hecho, ahora la gente la rompe, cosa que es un error. Yo, en cambio, me reconozco en ese error, ¿no? En ese físico, en ese desastre. Digo, claro, qué bien, sí. Ahora entiendo por qué sufría tanto. Claro, con esa cara, ¿cómo no vas a sufrir? Con esos granos, con esa... Entonces, al final, también los libros no dejan de ser esa foto que te hacen sin que tú puedas controlar, ¿no? No me gustaría terminar esta charla, aunque vamos a hacerle alguna pregunta al público. Creo que habrá muchísimos lectores o seguidores de tu obra aquí. Vamos a hacerle nosotros al público. Sí, nosotros. Nosotros a ellos. Nosotros. A ver, ¿por qué?
No me gustaría terminar las charlas sin preguntarte sobre Fernando Fernán Gómez, porque para preparar un poco esta charla he visto muchas entrevistas tuyas y te diría que en una gran parte de las entrevistas sale en algún momento a relucir Fernando Fernán Gómez, ¿no? Aparte, bueno, eres autor de esa maravilla que he visto 1000 veces, me encanta, que es La silla de Fernando y esa versión cara 2, ¿no? Extra, que la veo también muchísimo. Cuéntanos algo. ¿Qué significó Fernando Fernán Gómez para ti? Es un tipo sublime. Me parece que si fuera norteamericano sería uno de los grandes mitos de la cultura estadounidense, ¿no? Mira, yo cenaba mucho habitualmente con él, o cenábamos, organizábamos cenas con él que se prolongaban muy, muy largo en la noche. Y aquella primera vez que fuimos a entrevistar a Woody Allen a París, Woody Allen estaba presentando Balas sobre Broadway. Y fuimos mi hermano Fernando y yo. Y Woody Allen había visto Belle Époque. Y le dijo a mi hermano Fernando, le dijo que le había gustado mucho la película, nos hizo una pregunta increíble. Dijo, el actor protagonista, el viejo, que era Fernando Fernán Gómez, dijo, ¿es actor o es un personaje, un intelectual español, un pintor? Él creía que era un pintor. Y entonces le dijimos, no, es actor, es un actor de los más conocidos de España y tal. Y también es director, y también ha escrito, y también ha escrito teatro y tal. Y entonces dijo, tal, qué bueno, me gusta mucho, me gustó muchísimo y tal. Y entonces cuando volvimos a Madrid, me acuerdo que la primera vez que estaba cenando con él, le dije, oye, Fernando, ¿sabes que Woody Allen nos ha dicho esto, que le gustaste mucho en Belle Époque y tal? Y Fernando, que era muy, muy gracioso, la verdad es que te reías mucho con él. ¿Woody Allen ha dicho eso? ¿Se ha fijado en mí? Tal, claro, porque yo soy un poco como Woody Allen, ¿no? Porque claro, yo también escribo, dirijo, interpreto, podría ser como Woody Allen. Y una pregunta, David, Woody Allen es rico, ¿no? Y digo yo, sí. Dice, y yo no. ¿Tú crees que si yo fuera americano tendría muchísimo dinero? Y digo, sí, Fernando, tendrías muchísimo dinero. Y tendría un rancho. Digo, tendrías un rancho. Si fueras Fernando, en vez de Fernando Fernán Gómez, serías... Y dices, qué mala suerte, ¿no? Es una desgracia esto nuestro y tal. Que yo tenga que seguir trabajando todavía y tal. O sea, Fernando tenía esa actitud en la vida de bastante... se tomaba las cosas con mucha... Era muy... Era interesante, era una persona nada tópica, ¿no? Con sus cosas y tal. Y lo pasó muy bien y me aprendí mucho, no tanto de él como una transmisión, digamos, de conocimientos, sino de la forma de ser. Entonces lo tengo presente a él y a otras personas que fueron importantes porque tienen una forma de ser que me gustaba. Creo que también teníamos una relación que a ellos les gustaba tener conmigo, que no estaba planteada desde la admiración y muchísimo menos desde la posesión, desde que tú que te quedaras con su legado, que fueras su viuda, como le pasa a lo mejor a alguna gente con gente muy brillante, mayor y tal, que hacen como una posesión de esa gente, sino que ellos notaban que conmigo podían hablar naturalmente y agradecían mucho, que esto yo creo que es muy importante, agradecían mucho hablar con alguien joven, no desde de que quiere lograr algo, sino con el que podían... Me acuerdo que con Azcona también hablábamos mucho y me decía, ¿qué hacéis por las noches ahora? Y entonces yo no sé, ¿qué hacíais vosotros? Dice, nosotros, pues esto y esto, y vosotros, tal, pues hacemos... ¿Qué? Y un día me acuerdo que me dijo, David, ¿qué es un bar de copas? Y entonces yo le dije, ¿un bar de copas? Dice, sí, es que veo mucho bar de copas, bar de copas. Bar de copas, ¿qué quiere decir? Y digo, un bar en el que se sirven copas. Y me dijo, o sea, un bar. Y digo, sí. Y dice, ¿por qué lo llaman bar de copas? Digo, porque vivimos en un mundo muy snob. Y entonces a la colonia hay que llamarla perfume, ¿no? No sé, y a los yogures hay que decir que tienen bífidos activos, ¿no? Bioactivos o omega 3, ¿no? Sí, con sí, isoflavonas. sí, sí. Y todo el mundo sabe perfectamente lo que es un yogur, ¿no? Pero hay que añadirle esa coletilla. Entonces, con esas cosas nos reíamos mucho, ¿no? Rafael Azcona también sacaste el documental de
No, Rafael Azcona no. Hicimos una cosa que me pidió el Canal Plus en su día, que era una sobre el guión. Se llamaba Oficio de Guionista. Oficio de guionista. Y era como una pequeña entrevista con él y tal. Pero él se ponía muy nervioso en las entrevistas, Rafael, y no le gustaba nada, nada. Y me dijo, la hago porque me gusta estar contigo y tal, pero no me gusta. Me decía que en los actos públicos le entraban tales nervios que luego tenía agujetas en los riñones y tal, y que le dolía mucho estar en público y no le gustaba nada, aunque hicimos algunas charlas juntos que lo pasamos muy bien, pero no le gustaba mucho, era una persona tímida también, pero luego, eso sí, en la sobremesa era un rey, o sea, era nivel Top. top. Yo he tenido mucha suerte. Hay una frase que has repetido tú muchas veces que yo intento aplicar cuando dejo a mi hija en el colegio y tengo 4 horas para trabajar. Esas 4 horas bien aprovechadas de Rafael Azcona, ¿no? Eso. Que dan para mucho 4 horas. Sí. Todas las mañanas acordarme, me quedan 4 horas. Él decía, sí, exacto, me decía, David, trabaja 4 horas al día y podrás escribir una obra tan larga como la de Tolstoy, no tendrás... Y luego lo de el colegio, fíjate, eso lo he contado alguna vez. Yo conocí en México, luego dimos un curso juntos en La Habana, pero conocí en México a García Márquez, a Gabriel García Márquez. Y todavía... un hombre brillante y que a mí me gustaba mucho, y además le gustaba mucho también el cine, le gustaba mucho hablar de cine y tal. Entonces nos conocimos y de esas cosas un día le pregunté, ¿a qué hora escribes? ¿En qué horario escribes? Y me dijo, mira, David, yo escribía siempre por la noche porque tenía trabajos y tal, hasta que tuve hijos y entonces cambié al horario escolar. Y porque para estar y yo en ese momento acababa de tener a mi hija y estaba como luchando porque yo escribía de 5 de la tarde a 9 de la noche. Y entonces, claro, mi hija estaba en casa, tal, no sé qué, y yo decía, me va a arruinar mi carrera, ¿no? Porque me gustaba más jugar con mi hija que escribir, como es obvio, ¿no? Y entonces cuando la escolaricé con 3 años, adopté el horario escolar, o sea, cambié totalmente y adopté el horario escolar y ya no lo abandoné. Y fue gracias a... Es el único consejo práctico que me dio García Márquez y lo seguí. Y ahora espero escribir 100 años de soledad el año que viene y ya con eso. Por lo menos el horario lo tenemos igual. Sí, sí. Yo tengo aquí bastantes preguntas más, pero me parece interesante y seguro que hay muchas personas aquí con ganas de hacerle alguna pregunta a David Trueba. Creo que hay un micrófono por ahí. Sí, ahora. Bueno, muy buenas noches, David. Yo en el año 1989 me matriculé de periodismo en Madrid y ese primer año coincidimos en la Facultad de Ciencias de la Información. Yo, de hecho, tuve ocasión de hacer algún trabajo incluso contigo entonces, ¿no? Recuerdo que con el profesor de Economía hablábamos por entonces del sueño del mono loco y todo eso hablábamos. Yo quería preguntarte 2 cosas sobre ese momento, esa época. ¿Qué recuerdas, qué guardas de aquellos años 89, primer año de periodismo que hacíamos juntos? ¿Y qué te ha quedado de entonces de la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense? No, mi primer año fue el 87, o sea, yo soy un poco más mayor a lo mejor, pero la tengo muy presente, la facultad ahora, porque mi hijo está en tercero, está estudiando periodismo, mi hijo el pequeño. Y entonces comentamos algunas cosas de las cosas que se mantienen un poco igual, las cosas que han empeorado, las cosas que han mejorado. La carrera de periodismo fue una carrera que yo elegí porque a mis padres les tranquilizaba mucho que tuviera una carrera o que estudiara una carrera, no tanto porque yo pensara que era una carrera que me iba a... Pero me gustaba mucho el periodismo, tenía siempre vocación de periodista, entonces me parecía que era una manera... Yo entonces no pensaba que iba a poder vivir de escribir y entonces pensaba, bueno, pues escribiré en periódicos o en revistas y con eso más o menos iré viviendo, ¿no? Y tengo muy buen recuerdo de la universidad, me lo pasé muy bien y me sirvió. Creo que es importante, cualquier etapa, digamos, universitaria es buena, aunque obviamente la carrera de periodismo es una carrera muy decepcionante siempre para todo el mundo, porque la gente, yo creo que cuando estudia periodismo quiere de alguna manera emparentarse con los grandes periodistas de la historia y eso no, en la facultad no lo vas a hacer. Pero te da, creo, un andamiaje interesante de conocimientos digamos, superficiales de muchas cosas, ¿no?
Y tú has hablado de economía o un poco de derecho, ¿no? Mi hijo me sorprendió porque la asignatura que más le gustó el año pasado de todas las que hizo fue Derecho Constitucional. Y entonces venía a casa muy motivado con el Derecho Constitucional, más que con la redacción periodística o con otras cosas. Y entonces yo le dije, fíjate, es curioso porque probablemente Derecho Constitucional es la asignatura más interesante del periodismo también en la realidad, ¿no? En estos 2 o 3 años que estamos viviendo, yo creo que se han transgredido tantas cosas en el campo de lo que es el recato institucional, ¿no? Es decir, para empezar, el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, es decir, hay un atentado de tal calibre a la Constitución española que hace que para los periodistas sea muy importante tener conocimientos de eso. Entonces me hizo, bueno, me resultó agradable, pero no tengo tampoco, o sea, sé que, por ejemplo, gracias a la facultad publiqué mis primeros artículos, gracias a la facultad encontré mi primer trabajo, que fue una sustitución en verano, gracias a o sea, muchas cosas que si no hubiera estado en la facultad no habría podido hacer, o sea que tengo un buen recuerdo, ¿no? ¿Tú te has dedicado al periodismo luego? A pesar de la facultad has sido periodista, claro. Yo no acabé, sabéis que me quedaron 3 asignaturas que eran de obligatoria, digamos, presentación y me fui a Estados Unidos porque me salió esta beca en Estados Unidos y entonces me fui dejando 3 asignaturas y toda la vida de mi madre consistía en, hijo, ¿cuándo vas a hacer esas 3 asignaturas? Sácate el título, tienes que tener el título. Y yo, ¿pero el título de periodista para qué? Si periodista puede ser cualquier desgraciado. ¿Qué? No tengo, yo no tuve ni orla siquiera. No la recogiste, pues no se pierde mucho porque tenemos todos ahí cara de idiota. Pero vamos, yo no la hice porque no me licencié, o sea que soy un fracasado escolar de las... Pero bueno, tampoco lo intenté, o sea, es decir, que el otro día pregunté, por cierto, a un amigo qué podría hacer para tener el título y me dijo, en tu caso creo que con un trabajo quizá bastaría. O sea, que hicieras un trabajo o algo. Y me dijo, ¿por qué no vas a la secretaría de la universidad y lo preguntas y tal? Y me da vergüenza ir a... Pero algún día que vaya a dar una conferencia me gustaría preguntar a ver si me pueden dar el título por mi madre, ¿no? Y quemarlo con las cenizas de mi madre y esparcirlo en la zona y decirle, mamá, al final te seguí tu consejo. Pero es bonita, es una carrera bonita. O sea, no la carrera, la profesión es preciosa. La profesión de periodista, pese al maltrato que reciben los profesionales en los medios. Pero es que ese es el error que tiene, yo creo, la sociedad con respecto a los periodistas, ¿no? Confunden al periodista con el medio. El periodista puede ser la persona más brillante y excelente y el medio puede ser deleznable. O sea, es decir, hay de todo, ¿no? El periodista es una persona puede ser muy independiente. Yo he conocido periodistas muy independientes, ¿no? ¿Alguna pregunta más? La primera es la que cuesta hacerla, ya la han hecho, así que no se corten, por favor. Había confianza, era un compañero de clase, entonces con vosotros no tengo tanta confianza, pero... Dime. Segundo. ¿Va el primero? Sí. Segundo intento. No, ya verás que te lo... Di, te oímos. No. Ahí. Hola, ¿ya? Vale, el consejo de la curiosidad creo que nos sirve mucho a los que intentamos ser artistas, pero ¿podrías dar un consejo a los que intentamos ser cineastas, concretamente? Para los que estamos intentando empezar en el mundo del cine. Hacer cine. No, bueno, el consejo de la curiosidad no es tanto un consejo como una actitud vital, ¿no? No hay... Los caminos para emprender la carrera en el cine son muy, muy variados. O sea, es decir, yo creo que al final lo importante es hacer cosas, ¿no? Hacer cosas, hacerlas primero en tu entorno más cercano, con los amigos de confianza, con la gente que puedas encontrar, que te sirva. Y luego, obviamente, ahora hay también buenas escuelas, que es un poco la misma frustración que puede haber en una escuela de periodismo, puede haberla en las escuelas de cine, pero que también te sirven para conocer a gente que quiere hacer lo mismo que quieres hacer tú. También estudiar otra cosa es
es interesante porque los estudios de cine los han alargado para intentar que parezcan estudios universitarios, pero en realidad, digamos, todo lo que una persona puede aprender del cine antes de hacerlo, yo creo que en un mes se podrían impartir esas clases, pero claro, ya no sería un negocio hacer escuelas de cine, entonces es un negocio que sacan muchísimo dinero y lo explotan de manera muy llamativa, ¿no? Pero bueno, tener atención, seguir la obra de los demás, ¿no? Ver las películas que hacen otros, ver lo que está bien, lo que está mal, lo que te gusta, lo que no te gusta de eso. Y luego que tengas suerte y ánimo y sobre todo resistencia para cuando te intentan sacar del camino y tal, pues tú intentar persistir hasta donde lleguen tus fuerzas, ¿no? No es fácil para nadie. Algunos tienen más suerte que otros, pero no te sabría decir así una palabra mágica, ¿no? Pero, muchas gracias. Nada, suerte y que vaya bien. Yo no voy a hacer preguntas, solo, que tengo en la cabeza la imagen del soldado de Salamina, una escena cuando el soldado baila con el sembe y la música. Agradecerle, que me parece magistral. La tengo muy presente y no sé por qué me viene siempre a la cabeza cuando leo algo de la memoria histórica o cualquier, ¿no? Es absolutamente impresionante, ¿no? La música, el traveling, o no sé si es traveling, no sé. No me acuerdo ya. Sí. Pero Lo que sea. Lo que sea. Traveling seguro que no, porque esa película la hicimos sin traveling. Traveling, sabes que son unas vías en las que se coloca una... Y esa película la hicimos, no teníamos dinero para hacerla como, digamos, como tocaba hacerla, y entonces tuve, unas semanas antes de empezar a rodar, tuve que recortar mucho el presupuesto. Entonces, una de las cosas que recorté fue que hicimos la película, en vez de en 35 milímetros, que es una cosa un poco técnica, en Super 16, que es más barato y con cámaras más pequeñas, y entonces decidí hacer toda la película cámara al hombro. Toda esa película está hecha cámara al hombro, o sea que lo que hubiera sería algún movimiento de cámara, pero no un traveling seguro, Vale. porque estaba toda hecha con la cámara al hombro. Y además, cuando rodaba esa escena, me acuerdo que me entró una angustia increíble porque el actor que la hacía, que era un chico que se llamaba Alberto, cantaba muy mal. Muy mal, muy mal. Y entonces yo le llevé, porque tenía que entonar, no tenía que ser Frank Sinatra, ¿no? Pero tenía que entonar bien el Suspiros de España. Y entonces le llevé a una profesora de canto en Madrid, que era una profesora que había dado clases de canto a muchos cantantes y a mucha gente, y que un amigo mío iba a clases de canto con esta mujer, ¿no? Que era una mujer como un poco la cantante de ópera de Tintín, así de aspecto, ¿no? Y entonces la llevé y le dije, oye, mira, me tienes que echar una mano, voy a rodar una película y tiene que por lo menos entonar y tal. Y es que canta muy mal, porque el chico canta muy mal. Y ella me dijo, no te preocupes, David, nadie canta bien, pero a todo el mundo se le puede enseñar a cantar por lo menos un poco bien. Y yo dije, vale. Y le mandé al chico, ¿no? Y a las 2 o 3 sesiones me llamó ella y me dijo, David, he de decirte que este chico es imposible. Canta como un perro cuando le pisas los genitales, ¿no? Y que me pareció una frase muy brillante para explicar lo mal que canta alguien, ¿no? Y entonces efectivamente el chico, claro, volvió y tal, estábamos rodando y cantaba como un perro, entonces lo difícil era conseguir fraseo a fraseo que aquello fuera bonito, ¿no? Y yo decía, se va a cargar la película este chico sin darse cuenta. Pero te lo agradezco mucho, Sí. fue muy bonita. Chapó la escena y chapó la película. Fue muy bonita de hacer y fíjate, hemos ayudado a que el autor de la novela llegue a la Real Academia, o sea que todo tiene un... Gracias a nosotros. ¿Alguna pregunta por allí, me parece? Sí. Hola, buenas tardes. Hola, Santi. ¿Te has acordado? Bueno, yo quería preguntarte, porque digo, verá que me va a quitar la pregunta, porque era de Soldado de Salamina también. Vaya. Y me gustó muchísimo la película, me emocionó mucho. De hecho, conocí... Solo es de hace 21 años. Pues una maravilla. Y conocí después al actor que hace el personaje del señor mayor que está en la residencia. A Dalmau. Almao, A Joan Dalmau. Porque vivía en Sevilla. Vivió en mi pueblo, en Coria. En Coria, sí, es verdad. Entonces lo conocí, hablaba, Era un tío estupendo. y me encontraba con él, tomaba un café, hablaba de cine y me pareció maravilloso conocerlo. Majo, sí.
Pero una de las cosas que me emocionó mucho en la película fue el tema de la música, de Lágrimas Negras. Que- No, el Suspiros de España cantado por Suspiro de- Cigala. Ah, el Suspiro de Cantado por España, Cigala, eso. sí, sí. ¿Cómo llegas tú al Cigala? ¿Por Muy- qué piensas en él para ese? Vale, para muy esa versión? fácil, te lo contesto. Venga. Eso era, digamos que como la película jugaba el Suspiros de España, yo pensé, sería bonito en los títulos de final poner una versión de Suspiros de España que fuera una versión que tuviera una potencia, ¿no? Entonces yo conocí al Cigala porque al Cigala nos lo presentó hace muchos años cuando era un apestado en el mundo del flamenco porque había tenido muchas espantadas y tal, habiendo sido un prodigio, casi un niño prodigio, ¿no? El Gran Wyoming lo había conocido accidentalmente y nos dijo, oye, tenéis que oír a un tío que canta flamenco increíble. Y el Wyoming tenía una discográfica con Javier Crae y otros 4 que se llamaba 18 Chulos y le grabaron un disco cuando no le quería grabar nadie a Cigala. Y entonces ahí le conocimos. Y Cigala es un gran personaje. Entonces mi hermano Fernando se le ocurrió una idea que luego resultó magistral, que es juntar a Bebo Valdés con Diego el Cigala y que hicieran un disco con canciones que mi hermano Fernando seleccionó. Claro, Y esa es la confusión que yo Eso tengo. es, y ese disco fue Lágrimas Negras. Entonces, cuando estaban grabando Lágrimas Negras, yo estaba acabando Soldados de Salamina. Y entonces, claro, yo ya había tratado mucho a Cigala y a tal y no sé qué, y entonces Cigala tocaba siempre con un guitarrista maravilloso que se llama Niño Josele y con un productor entonces que se llama Javi Limón, ¿no? Y entonces a los 3 les llamé y les dije, oye, vosotros haríais una versión muy sencilla pero cantada por el Cigala de Suspiros de España. Entonces Cigala vino a verme y tal y me dijo, pero David, yo esta canción no la puedo cantar porque esta es una canción de una mujer. Quiso Dios con su poder. Tal. Y entonces yo le dije, pero vamos a ver, Diego, te voy a explicar una cosa. Digo, ¿tú conoces la anécdota de Frank Sinatra y Liza Minnelli? Y me dijo, no. Y digo, tú sabes que Liza Minnelli hizo una película muy famosa que se llamaba New York, New York, y que contenía una canción que era New York, New York. Y cuando Frank Sinatra la oyó, dijo, esa canción la ha hecho famosa Liza Minnelli, es una canción de ella, pero tengo que cantarla yo. Pero no la puedo cantar porque es de Liza Minnelli. Entonces, ¿qué hizo Frank Sinatra? Llamó a Liza Minnelli y le pidió, siendo Liza Minnelli entonces una mujer de 30 años, o sea, y Frank Sinatra un veterano, ¿no? Le pidió permiso para poderla grabar, que él la podría grabar sin pedirle permiso, ¿no? Y entonces Liza Minnelli le dijo, no solo tienes mi permiso, sino que es un orgullo para nosotros que cantes esa canción, ¿no? Y entonces Frank Sinatra la grabó y grabó el New York, New York, que hoy es el estándar casi, ¿no? de esa canción. Y entonces le digo, pues Diego, tú tienes que darte cuenta y tiene que entrar en tu cabeza que tú eres Frank Sinatra. Tú no le puedes tener miedo a una canción porque esté en femenino. Los cantantes estáis por encima de esas tonterías. Y entonces me dijo, como Cigala, como todos los buenos cantantes, tienen mucho ego. Me dijo, ¿tú crees que yo soy como Frank Sinatra, David? Digo, o mejor, Diego, mejor. Y entonces, nada, con eso y con el Niño José le hicimos la versión y una sobrina mía que toca la viola. Y entre ellos y Javi Limón, que la grabó, hicimos la canción. Y entonces ellos salieron en gira de conciertos, se estrenó la película y salieron en gira con Lágrimas Negras. Y entonces en el primer concierto que dieron, al acabar, en los bises, la gente del público empezó a gritar Suspiros de España, Suspiros de España. Y entonces Bebo y Cigala se miraron y dijeron, pues es que Suspiros de España no es de nuestro repertorio, y no la tocaron. Fueron a tocar a otro sitio y al acabar Suspiros de España, Suspiros de España, y entonces Bebo me dijo, oye, ¿a ti te importa que haga yo una versión del Suspiros de España a piano para que la cante Diego? Porque es que nos la piden en todos los conciertos. Y entonces la tocaban en directo y era un lujo. Y todo fue una concatenación, digamos, de fortunas maravillosas. Porque Bebo había hecho conmigo la canción de La silla de Fernando, que es la película que habíamos hablado antes, que era del 2006. Y entonces yo le pedí a Enrique Morente si podía cantar para esa película el tango favorito de Fernán Gómez, que era Caminito. Y Enrique Morente, que era un tío encantador, me dijo, David, pero es que yo lo canto feliz, pero es que yo no he cantado nunca un tango. Que luego ya grabó, creo, otro. Y entonces
vino y yo le dije, bueno, pero se puede intentar, si no sale y tal. Y dice, ¿con quién lo haríamos? Y yo dije, había pensado con Bebo Valdés. Y entonces me dijo, ¿pero qué estás diciendo? ¿Un tango con Bebo Valdés y tal? Y entonces grabaron El Caminito, que es también prodigiosa la versión de Bebo y Enrique Morente. Si no la habéis oído, de Caminito es muy bonita. Me acuerdo que Enrique vino a la grabación con la letra de otro tango que se llama La Última Curda. Porque él me dijo, he pensado, David, cantar La Última Curda porque es un tango muy bonito y como Fernando es bebedor y yo soy bebedor, le va a gustar. Y entonces yo le dije, Enrique, no, Fernando es bebedor, pero es un personaje muy curioso y su tango favorito es Caminito por algo. Entonces vamos a cantar porque es su favorito, entonces no hay más que hablar. Y entonces rompió el papel y en general los genios son gente muy dispuesta, ¿no? Muy fácil. Bueno, Cuando pues, alguien es complicado es porque no tiene tanto talento. Pues uno de tus valores es también convencer a los cantantes Eso sí. que canten cosas que no quieren. Eso es verdad. Bueno, porque a veces los cantantes les falta a lo mejor el valor, ¿no? de cambiar, de cantar cosas que no han cantado, de incorporar a su repertorio músicas que no tal, y a veces les cuesta salir de su zona esa donde ellos saben que lo que hacen gusta y tal. Y al cantante, claro, le cuesta, sí, pero yo creo que es bonito cuando lo hacen. De hecho, Diego, en Lágrimas Negras, cuando se lo propuso a mi hermano, también le costaba porque eran boleros. Para un cantante flamenco, el bolero es como, ¿qué es eso, no? Y sin embargo, ahora vive de cantar versiones, digamos, parecidas a Lágrimas Negras y se ha hecho rico. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? Fátima. No, me voy a poner esto porque empieza ya a pegar. Hola, buenas noches. Agradecerte ante todo estar aquí porque está siendo un verdadero lujo. Pero sí quería preguntarte, has dicho anteriormente de la responsabilidad que tenemos como sociedad, como votantes. También Sí. tenemos una capacidad de decisión sobre la situación actual. ¿Cómo ves tú actualmente el periodismo? ¿Qué responsabilidad crees tú actualmente que tiene el periodismo ahora mismo? ¿Sigue siendo curioso o está un pelín alienado? ¿Cómo lo ves tú actualmente? Bueno, tú piensas que yo me peleo mucho con el periodismo, porque aunque lo practico en la forma del articulismo, pero lo sufro como cineasta, como escritor. Sufro todas esas capillitas, ¿no? que se han creado de intercambios de elogios de un periodista para otro, todos esos premios de periodismo que han surgido. Premiar a un periodista es lo peor que puede ocurrir. Un periodista no puede ser nunca premiado, tiene que estar siempre, digamos, provocando una cierta incomodidad en el poder, ¿no? Al mismo tiempo, creo que lo que ha ocurrido es que los periódicos, digamos, la prensa convencional ha perdido su sitio en la sociedad, ¿no? Y hay mucha gente que ya no se informa a través de los medios de comunicación, sino que se informa a través de una destilación de los medios de comunicación. Pero creo que todo forma parte de una transición. Ha habido una transición tecnológica, hay también una transición como mental, ¿no? en la sociedad, educativa. Entonces todo irá encontrando su acomodo. Y una de las cosas que yo creo que sucederá es que los periodistas se darán cuenta de que no pueden vivir solo del prestigio de ser periodista. O sea, es decir, tú tienes que hacer periodismo todos los días y periodismo del bueno para ser valioso. Y eso no es fácil. Cuesta dinero, cuesta tiempo, cuesta entrega, cuesta muchos disgustos. Entonces, yo creo que lo que es encontrar eso. Y luego ha surgido también un periodismo de trinchera, ¿no? de los medios digitales, ¿no? que es un periodismo pagado, digamos, para intoxicar, ¿no? y para hacer una especie de influencia social. Entonces están muy cerca de las redes sociales, en el sentido de que casi parecen como hechos por uno o dos, como estos influencers que van diciendo tonterías y tal, y la gente se las cree. O sea, yo creo que tienes... O sea, no puedes vivir del prestigio antiguo, tienes que vivir del día a día, de tu trabajo, tienes que hacerte necesario para la sociedad para ser considerado necesario. O sea, el periodismo tiene que conseguir que la gente se dé cuenta de que sin su trabajo no hay democracia. Porque el periodismo es fundamental en la democracia, el periodismo independiente, el periodismo con criterio, ¿no? Pero ahora mismo la gente cree que una
que el periodismo es uno de los defectos de la democracia. Todo lo consideran de parte, consideran tal. En esto, a la contaminación, por ejemplo, de los medios públicos, ¿no? Los medios públicos que han hecho muy buen periodismo en España, ¿no? Y que nosotros hemos crecido viendo los mejores programas informativos en televisión española, en Radio Nacional. Sin embargo, los propios partidos políticos se han dedicado a desprestigiar esos medios cada vez que no los poseían ellos, ¿no? Y entonces eso ha hecho mucho daño, ¿no? Mucho daño, y entonces esos medios se tienen que proteger, y eso lo tenemos que proteger nosotros también institucionalmente, para que el partido que gana las elecciones no gane también Prado del Rey, sino que sea un poco más complicado, ¿no? Pero cuando Zapatero hizo una ley por la cual el nombramiento de ese presidente tenía que ser por 3/5 partes del Parlamento, Mariano Rajoy ganó las siguientes elecciones y anuló esa ley, y no hubo ningún escándalo público, nadie protestó, ni nadie dijo esto no se hace así, tenemos que intentar hacer las cosas más parecidas a la BBC, más parecidas a ese tipo de cosas. Yo creo que si no se pelea por eso, pues iremos degradando la democracia, pero la hemos ido degradando en los juzgados, la vamos degradando en... La gente se saca los seguros sanitarios privados porque la cola que tienen en los servicios públicos no es práctica, y en vez de hacer de eso, digamos, una batalla, lo que hacen es, bueno, pues a pagar y me voy por aquí, y luego ya cuando me venga el cáncer, ahí sí me pongo en manos de los hospitales públicos porque no hay otra, y que hagan conmigo lo que sea. No sé, no valoramos lo que tenemos y lo vamos perdiendo entre los dedos, y es una situación terrible, pero nada se gana sin lucha, ¿no? O sea, yo creo que el periodismo, si se llama y se quiere llamar periodista, tiene que luchar y tiene que pelear y tiene que ocupar su sitio y seguir haciéndolo, y hay muy buenos periodistas en España, o sea que tienen que encontrar su sitio, su hueco, y seguir trabajando y no temer esta cosa de que una persona en una red tiene 1 millón de seguidores y ya se hace llamar periodista, ¿no? Un periodista es una persona que está comprometida con la verdad y está comprometida con la denuncia de la mentira cuando la hace o cae en ella, ¿no? Y tiene que rectificar. Y a mí lo que más me gusta de los periódicos es, siempre pregunto, ¿dónde está el sitio de la rectificación? Porque yo entiendo que todos los periodistas se equivocan muchísimas veces, pero lo que es importante es que su medio rectifique públicamente cuando se han equivocado. Y eso yo solo lo encuentro en 2 o 3 medios en España, que hagan una rectificación pública cuando meten la pata, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Muchas gracias. Yo no sé si habrá alguna pregunta más, pero me imagino que muchos de los que están aquí tendrán que le dedique David el libro, y como lo vamos a terminar a las 12 o a la 1 de la mañana, creo que podemos poner fin a este momento para que David le firme los libros, que justamente estará en la mesita de atrás donde están las cámaras. David, muchísimas gracias por venir, y gracias al público también. Muchas gracias, ha sido un gusto. Gracias.